Cultura Maestra Episodio 4. Bienvenidos a Cultura Maestra, el podcast en el que hablamos de historia, cultura, arte y conocimiento. Mi nombre es Doménico, y aunque no soy de verdad, me gusta contaros acontecimientos y asuntos que sí han sido o son reales. En el episodio de hoy hablaremos de un momento trascendental y especialmente crítico en la sociedad europea medieval de los siglos XIII y XIV de nuestra era. La gran pandemia conocida como peste negra, devastó los cimientos de la sociedad de una época en la que la medicina eficaz, el conocimiento y el avance de la ciencia, estaban ausentes. Pero antes de comenzar, recordad que en culturamaestra.com, tenéis disponible cada semana una audioguía completa para aprender historia, cultura, arte y conocimiento. Nuestra plataforma ya cuenta con las 3 primeras audioguías, en las que tratamos en profundidad la batalla de las Navas de Tolosa, la civilización de los íberos y la increíble aventura de Hernán Cortés. Recuerda, culturamaestra.com. Las enfermedades han estado presentes en la humanidad desde tiempos inmemoriales. Epidemias y pandemias han formado parte de la historia del ser humano, y en algunas ocasiones han diezmado la población de una región o continente de manera acusada. De entre todas ellas, la pandemia que aconteció en Europa, Asia y norte de África en el siglo XIV es con diferencia la más devastadora. Estudios recientes han determinado que la conocida como peste negra acabó con la vida de entre 80 y 200 millones de personas, algo que supondría la desaparición del 60% de la población europea. La falta de higiene en la sociedad de la época propició la propagación de una bacteria conocida como Yersinia pestis, irrumpiendo en primer lugar en Asia para alcanzar posteriormente Europa a través de las rutas comerciales. Pero como hemos comentado al principio, las enfermedades, epidemias y pandemias han estado siempre presentes en la humanidad, combatiéndose conforme a los avances y conocimientos de la época. En las sociedades antiguas se recurría a curanderos y chamanes, los cuales intentaban sanar a los enfermos mediante el uso de remedios naturales y prácticas mágicas. Por otro lado, la civilización romana construyó grandes termas que aprovechaban las propiedades curativas de las aguas termales, además de edificar acueductos que permitían el traslado de agua potable a las ciudades, y disponer de un alcantarillado que facilitaba la evacuación de las aguas residuales. Algo que mejoró la higiene y ayudó a prevenir enfermedades. La primera gran plaga de la que tenemos constancia aconteció en el año 541. La conocida como plaga de Justiniano, tuvo su origen en Egipto, y fue una pandemia de peste bubónica que diezmó la población en meses, perdurando 2 siglos en oleadas por el Mediterráneo. Se estima que en Constantinopla murieron entre el 40% y el 60% de sus habitantes, y es probable que el número de fallecidos oscilara entre los 25 y 100 millones entre Europa y Asia. Esta gran peste marcó la transición de la antigüedad tardía a la Edad Media, con enormes consecuencias demográficas, económicas y sociales. Los efectos fueron devastadores para el Imperio bizantino. Durante los siglos venideros, la población en el viejo continente experimentó un crecimiento notable, provocado en parte por las buenas cosechas y un clima benigno. En este periodo de tiempo medieval, la economía experimentó un breve crecimiento, debido entre otros factores a la reanudación del comercio en la ruta de la seda, en un momento en el que los mongoles controlaban el gran territorio por el que ésta discurría. Algo que resultaría determinante para la futura propagación de la enfermedad. Aún así, el ser humano en la Edad Media se mostraba vulnerable ante las fuerzas naturales, acentuándose aún más en las personas que dependían del entorno natural para su sustento. Las cosechas eran determinantes para la supervivencia, y condiciones climáticas desfavorables podían llevar a la escasez de alimentos. Unido a esto, es necesario reseñar la higiene como factor importante de propagación de la enfermedad. Durante el siglo XIII y la Baja Edad Media, las áreas urbanas experimentaron un crecimiento poblacional notable, impulsado por factores como la libertad individual, que contrastaba con el régimen señorial circundante. Sin embargo, a pesar de su atractivo, las ciudades medievales presentaban debilidades notables. A diferencia de los antiguos romanos, quienes prestaron atención a la higiene urbana mediante acueductos y sistemas de alcantarillado, las ciudades medievales crecieron de manera desordenada y caótica, sin regulación adecuada por parte de las autoridades municipales. La definición de una ciudad en ese período estaba marcada por sus murallas, las cuales la separaban físicamente de la naturaleza circundante.
Aunque estas murallas ofrecían cierta protección contra enemigos potenciales y permitían el cobro de tasas por bienes importados, también generaban problemas. La ciudad se desarrollaba en un espacio limitado, lo que resultaba en una aglomeración creciente de la población. La falta de espacio en intramuros influyó en la estructura de las viviendas urbanas, que diferían considerablemente de las rurales. Mientras las casas campesinas eran espacios abiertos y multifuncionales, las urbanas se construían en altura y contaban con varias estancias diferenciadas. La falta de sistemas sanitarios era una cuestión grave, tanto dentro como fuera de las viviendas. Las letrinas se ubicaban cerca de las cocinas, y la mala construcción y escasez de las mismas propiciaban la contaminación del agua potable y los alimentos. La disposición de desechos de manera poco higiénica llevaba a la propagación de enfermedades. En el exterior la situación tampoco era mejor. Las calles medievales eran difíciles de limpiar debido a su estrechez y tortuosidad, y a menudo se encontraban sucias y malolientes debido a los desechos arrojados por los comerciantes y los desperdicios de la producción de alimentos. La falta de regulación en sectores como la carne y el pescado contribuyó a la insalubridad generalizada, provocando un ambiente propicio para enfermedades transmitidas por insectos y roedores, así como la peste bubónica transmitida por pulgas en ratas. Aunque es probable que el agente infeccioso que causó la enfermedad fuera la bacteria Yersinia pestis, lo cierto es que no existe un consenso entre historiadores, médicos y biólogos sobre cuál fue la verdadera fuente infecciosa. No existe unanimidad en cuanto a si se trató de una forma de peste bubónica, o si en realidad fue otra enfermedad diferente, como el anthrax. En ese período, el campo de la medicina carecía de la preparación necesaria, no solo para abordar la enfermedad con tratamientos, sino incluso para investigarla en profundidad. Lo que sí sabemos, es que la Yersinia pestis tiene una capacidad alarmante para multiplicarse y propagarse. Cuando las pulgas que viven en las ratas se infectan al morder a un animal portador de la bacteria, éstas se convierten en portadoras y pueden transmitir la infección a través de sus picaduras a los seres humanos. Además de la forma bubónica, la Yersinia pestis también puede causar la peste septicémica, en la cual la bacteria se multiplica en la sangre. Y junto a esta, la peste neumónica, una forma altamente contagiosa que afecta los pulmones y puede transmitirse de persona a través de gotas respiratorias. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de las variantes de Yersinia pestis han sido ubicadas en China, lo que sugiere la posibilidad de que el brote epidémico tuviera su origen en esa región. Un análisis efectuado en 2022 bajo la dirección de Philip Slavin, y cuyos resultados fueron divulgados por la revista Nature, reveló el hallazgo de evidencia de la bacteria Yersinia pestis en cuerpos descubiertos en un cementerio en Kirguistán. Estos individuos habían sido sepultados entre los años 1338 y 1339. La confirmación de que la cepa identificada coincidía con la que desencadenó el inicio de la pandemia, permitió corroborar que el punto de origen se ubica en la región de las montañas Tian Shan, situada en Asia Central. Aunque no existe un consenso común sobre el lugar exacto en el que surgió el primer brote de peste negra en Euroasia, existen estudios que lo ubican en la antigua ciudad de Cafa, en la península de Crimea, el punto desde donde se propagaría hacia Europa. Este lugar, que en la época correspondía a una colonia genovesa, sufrió continuos asedios por parte de los mongoles, quienes lanzaban con catapultas cadáveres infectados dentro de la ciudad, propagando la enfermedad y acelerando su caída. Tenemos constancia de que alrededor del mes de octubre de 1347, un barco partió de esta colonia con destino a la ciudad italiana de Messina, lugar que alcanzaría a finales de ese mismo año. Los enfrentamientos que acontecieron en esta región entre el reino húngaro y napolitano, provocaron la primera gran propagación de la enfermedad, causando la retirada de los ejércitos húngaros, los cuales, en su regreso a casa la portaron consigo. Desde aquel momento, la enfermedad se propagó velozmente por toda Italia, Francia, España, alcanzando Inglaterra en junio del año 1348, además de Bretaña, Alemania, Escandinavia y el noroeste de Rusia. Los afectados experimentaban en un principio fiebre alta y escalofríos, acompañados de una debilidad generalizada. En poco tiempo, aparecían los ganglios linfáticos inflamados y dolorosos, conocidos como bubones, que a menudo se localizaban en las ingles, axilas y cuello. Además, los enfermos podían desarrollar hemorragias bajo la piel, lo que les confería un aspecto oscuro y siniestro, llevando a denominarla como peste negra.
La enfermedad avanzaba a través de varias fases. La fase inicial, o bubónica, presentaba los síntomas mencionados anteriormente, y se manifestaba entre el segundo y séptimo día después de la exposición a la bacteria. Si la infección no se trataba, progresaba a la forma septicémica. En esta fase, la bacteria se multiplicaba en el torrente sanguíneo, causando una serie de síntomas más graves como fiebre alta, hemorragias internas, confusión mental y colapso circulatorio. Finalmente, la forma neumónica de la peste negra se desarrollaba cuando la bacteria infectaba los pulmones, lo que resultaba en dificultades respiratorias severas y la propagación aérea de la enfermedad. La principal vía de contagio tenía lugar a través de las pulgas de las ratas, las cuales actuaban como portadoras, transmitiendo la bacteria de un roedor a otro y ocasionalmente a los humanos. Las pulgas se alimentaban de la sangre de los roedores infectados, y luego mordían a los humanos, transmitiendo la bacteria. Además, el contacto directo con tejidos o fluidos de animales infectados también era el causante de la transmisión de la enfermedad. La rapidez con la que un infectado fallecía variaba según la forma de la enfermedad y la rapidez de su tratamiento. En la forma bubónica, el tiempo entre la aparición de los síntomas y la muerte podía ser de semanas, mientras que en las formas septicémica y neumónica, la enfermedad podía progresar rápidamente y causar la muerte en cuestión de días, a menudo antes de que se pudiera administrar un tratamiento efectivo. La información relativa a la tasa de mortalidad presenta notables disparidades en diversas fuentes, aunque se calcula que entre el 30 y el 60% de los habitantes de Europa perdió la vida desde el inicio de la propagación en la mitad del siglo XIV. Según estimaciones, alrededor de 25 millones de defunciones tuvieron lugar únicamente en el continente europeo, sumado a otros 60 millones en las regiones de África y Asia. Varios lugares experimentaron el completo despoblamiento, lo que llevó a los escasos sobrevivientes a huir, extendiendo la enfermedad aún más allá. La considerable merma poblacional provocó transformaciones económicas surgidas de la movilidad social que tuvo lugar. Junto a esto, la reducción de la población erosionaba las responsabilidades que ya estaban debilitadas de los campesinos para permanecer arraigados en sus territorios de origen. Además, la peste ocasionó una reducción del terreno de cultivo en Europa, lo que condujo a una pronunciada disminución en la producción agrícola. Esta disminución alcanzó el 40% en la zona septentrional de Italia, durante el lapso comprendido entre 1340 y 1370. Curiosamente, la inesperada escasez de mano de obra de bajo costo propició un sólido estímulo para la innovación, contribuyendo a la culminación del periodo de la Edad Media. Algunos expertos sostienen que esto contribuyó al surgimiento del Renacimiento, aun cuando dicho período se manifestara antes en ciertas regiones, como por ejemplo Italia. La peste negra duró desde mediados del siglo XIV hasta bien entrado el siglo XV, alternándose con brotes intermedios de peste bubónica y enfermedades similares, que continuaron afectando a la población, aunque en ningún momento alcanzando la gravedad en la epidemia de 1348. La inmunidad adquirida por los sobrevivientes a lo largo de las diferentes oleadas de la enfermedad, unido al ciclo natural de la misma, y a los esfuerzos por controlar la presencia de las ratas en las ciudades, tuvo un impacto positivo en la disminución de la transmisión, y aunque no existe una fecha concreta que determine el final de la misma, podemos ubicar la mitad del siglo XV como el periodo final de la peste negra. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda antes de terminar que en culturamaestra.com/unirse, podrás formar parte de nuestra lista de correo desde donde semanalmente te enviaremos un mail con las noticias más destacadas del mundo de la historia, el arte, la cultura y el conocimiento. Un saludo.